Muy buenas tardes, este es el segundo segmento del programa Madre Tierra. Es para nosotros pues nos sentimos muy honrados en que ustedes nos escuchen allá en donde están viendo este video, donde están viendo el programa en directo, que es todos los miércoles a las 4 de la tarde por la plataforma de Planeta 2013.tv. Y queremos compartirles en este programa, como lo dijimos en el segmento anterior, los 365 días, que es un reconocimiento de la cuenta del tiempo de los antepasados, el tiempo que se tarda en dar la vuelta completa al sol, mientras nosotros giramos cada día y lo vamos encontrando en lo que se llama el amanecer. Él no se mueve, había una teoría donde la Tierra era el centro del universo, y esto pues no resultó ser cierto. A quien en un momento determinado atentó contra esta teoría de las clases sacerdotales, pues se le quemó en la hoguera, se le degolló, se le asesinó en nombre de un dios, que, bueno, pues que se le ha otorgado o les ha otorgado el poder a las personas para que en su nombre maten a otros, que es exactamente contrario a las doctrinas que profesa. Me da risa, en realidad es algo hilarante esto de que en nombre de una bondad o en nombre de algo que se supone que beneficia, pues se quite la vida a quien no está de acuerdo con esa manera de pensar. Definitivamente pues eso me huele a que es algo como de idea humana y de una idea de poder y de una idea de que yo te mato y entonces te quito tus cosas, pues para justificar hacerme de algo que yo quiero y que tú tienes y que pues no lo voy a conseguir mientras tú estés vivo, entonces pues te lo voy a quitar. Nada más hay que echar un vistazo a lo que está sucediendo actualmente y bueno, pues no tendríamos ninguna diferencia en lo que ha sido. Los pretextos son infinitos, así que si alguien creía que la Tierra era plana y que todo se movía alrededor de la Tierra, y lo que sucede ahora porque mi tierra tiene petróleo, tiene riquezas, o simplemente porque yo estoy ocupando algo que las otras personas quieren para sembrar frutos transgénicos o lo que sea el negocio, bueno, pues me imagino que va a seguir sucediendo mientras no se conforme otra manera de pensar, y es precisamente lo que estamos tratando de hacer en este programa. Destacar lo que tenían como una ventaja nuestros antepasados, como algo que nosotros podríamos como una ventaja de lo que tenían nuestros antepasados. Nosotros ahora podríamos entender esto desde el punto de vista astronómico, esto de la cuenta del tiempo que estoy hablando ahora. Podríamos entenderlo desde un punto de vista astronómico y nosotros entender que sí le estamos dando la vuelta al Sol y nosotros estamos girando sobre nuestro propio eje como un cuerpo celeste. El término planeta lo pueden buscar en un diccionario, es otra más de las palabras que trastocan nuestra mente. Cuando nosotros decimos planeta, nos estamos refiriendo a algo que no tiene que ver con la forma que tiene la Tierra. Planeta se le puso por la respetable cultura que haya sido
se le puso planeta, y este es un nombre que tenemos hasta nuestros días, igual que calendario, igual que los meses de julio y de agosto. Ahora que estamos en esto hablando en lo particular de la cuenta del tiempo, de cómo se va conformando esta rotación de la Tierra con respecto al Sol, pues resulta que el sistema planetario, el sistema solar que nosotros conocemos, este Sol y sus planetas, está girando también, igual que nosotros giramos como la Tierra, igual que gira el Sol. Entonces todo el sistema planetario está girando, y esto corresponde o pertenece a una galaxia que a su vez también se está moviendo. Todo está en movimiento, todo absolutamente está en una continua vibración. Todo lo que se está moviendo está vivo. Nosotros entonces somos como un pequeño ejemplo de este universo, y como lo han comprobado varios científicos ya con métodos de física o con métodos de medicina, de tecnología en estas áreas, pues nosotros también tendríamos un intrincado muy similar en nuestro, como un ejemplo, tendríamos un intrincado muy similar a este al que me refiero, del sistema planetario, de las galaxias, en general de lo que es el cosmos. Tendríamos algo muy similar en nuestra red neuronal, en nuestras neuronas, en todas estas asociaciones que tienen de una manera eléctrica, magnética, química, bioquímica, física, cómo está establecido dentro de nuestro organismo. Si nos damos cuenta, nosotros caminamos con los pies y nuestra cabeza la tenemos en la parte superior. Entonces, dentro de esta parte superior, exactamente dentro de lo que estoy hablando o refiriéndome a estas redes neuronales, sinapsis, conexiones eléctricas y procesos bioquímicos altamente especializados. Nosotros ahora nos vamos a referir a la cuenta del tiempo. Estamos hablando de una cuenta del tiempo y tengo que hacer una referencia a nuestro hermano, el ingeniero César Morlán, que es básicamente una persona que está comprometida con la investigación, y con una investigación no superficial, o es una investigación en realidad. A él no le han contado lo que está diciendo, sino él prácticamente lo que está haciendo es investigando sobre lo que está hablando. Está yéndose hacia manuscritos que hicieron personas, pues la mayoría lo hizo gente que tiene que ver con la iglesia, nuevamente las instituciones religiosas como tales, pues están metidas prácticamente en cualquier cultura. La clase sacerdotal está ahí metida como una cuña, y esto en un momento determinado pues está haciendo por justificar, hace las veces de la justificación de la intersección o la intermediación del ser humano como un representante de una fuerza creadora que puede tener cualquier nombre, y al parecer entre más nombres existen, más conflictos entre los seres humanos existen. Nosotros quisiéramos que en un momento determinado dentro de la cultura, yo desearía que dentro de las culturas de Preamérica esto no existiera, pero curiosamente están también las representaciones de lo que no se ve, de lo intangible, de lo que
de lo que está fuera del alcance material, comprobable de nosotros como seres humanos. Y aquí es a donde regreso a hacer esta referencia que hace nuestro hermano César Morlán, el ingeniero César Morlán, que se encarga del programa Conciencia Calendárica y que está dentro de este programa Madre Tierra. Ahorita va para su cuarta presentación dentro de un par de semanas, y él hace la referencia a que los antepasados tenían varias cuentas, había muchas, en el área maya había más de 20 maneras de llevar el tiempo, y todas estas, como un engrane, encajaban de manera perfecta, donde no se hacían ajustes que el ser humano necesite como tal. O sea, yo tengo una vida que va a durar unos 70 años, 80 años, 90 años cuando mucho, o tal vez un poco más. Y entonces fuerzo las cosas para que quepan para que quepa el tiempo como yo necesito, como yo estoy requiriendo. Entonces tienen una cuenta de 365 días y una fracción con la que se han puesto de acuerdo, digamos, en un cuarto de día, por redondearlo. Y tienen otra cuenta del tiempo, los antepasados y todas las culturas, absolutamente todas las culturas de Preamérica, de 260 días. Y estos 260 días son lo que le da precisamente sentido a la vida humana. Es también un fractal de un ciclo grande de 26.000 años. Y esto es objeto de mucha polémica también, aunque hay una aritmética básica, simple, que se puede hacer en un momento determinado para calcular estas distancias, estos ciclos del tiempo, para que se queden más claras las cosas. Vamos a presentar unas tablitas aquí atrás, aquí a mis extremos, para que ustedes puedan ver qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos calculando el tiempo. Ya regresamos, amigos, de su programa Madre Tierra, Tonantzin Tlali, la energía de nuestra madre. Ya volvemos.